Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva forma de plataforma virtual que estamos ocupando para nuestra materia. Hoy vamos a empezar a hablar de miembro superior y para comenzar a hablar de esto vamos a hacer algo fundamental para nosotros los kinesiólogos, que es buscar la función de la estructura que vamos a estudiar. En este caso, para poder entender la biomecánica y la función del miembro superior, le vamos a dar su principal objetivo, que es ubicar la mano en el espacio. Muchas veces van a ver que durante la carrera van a estudiar mucho respecto a la mano y respecto al hombro principalmente, siendo dos estructuras fundamentales para poder ubicar la mano, alimentación, prensión, etc. Entonces, a diferencia de miembro superior, que tiene como función la estabilidad y la marcha, la mano las funciones del miembro superior van a estar principalmente asociadas a la mano. Cuando queremos hablar del miembro superior, vamos a establecer primero la nomenclatura que vamos a utilizar para determinar las zonas y las articulaciones intermediarias. Entonces vamos a ver que como generalidades podemos tener una primera zona que le vamos a llamar el hombro, la segunda zona que está compuesta por lo que es el cuerpo del húmero, que se va a llamar brazo, la tercera zona que se va a llamar antebrazo, compuesta por los huesos del cúbito y el radio, y por último la mano como la más distal. Cabe destacar que entre cada una de estas dos zonas, de estas dos regiones, mejor dicho, vamos a encontrar una articulación entre el hombro y el brazo, la articulación del hombro, o la glenumeral también llamada, entre el brazo y el antebrazo, la articulación del codo, y entre el antebrazo y la mano, la articulación de la muñeca. Como nos va a tocar en esta clase estudiar hombro, vamos a estudiar estos sectores. La región pectoral es la región que acá no está dibujada, pero si podemos ver el traslúcido, ahí se puede ver el músculo pectoral en la figura, sería la cara anterior de lo que vamos a estudiar. La escapular es la cara posterior, que es esto que tenemos hacia atrás, la escápula en traslúcido, esto sería hacia posterior. La zona del deltoides o deltoidea, que es esta región del hombro, la con más saliencia, y la mitad de la cintura escapular, que ahora vamos a definir qué es lo que es la cintura escapular, y cómo la dividimos en izquierda y derecha. Entonces acá podemos ver la mitad de la cintura escapular. Entonces, cuando hablamos de cintura escapular, vamos a hacer referencia a un anillo. El anillo, la cintura escapular la vamos a comparar en un principio con la cintura pélvica. La función que tienen es unir el esqueleto apendicular a lo que es el esqueleto axial, y vamos a ver que va a diferir mucho de la cintura pélvica debido a su función. Entonces está bueno estudiarlo desde ahí. La cintura escapular, como su nombre lo indica, incluye la escápula, va a formar parte de lo que vamos a considerar miembro superior. Acá podemos ver como huesos el manubrio esternal, el esternón, el cuerpo del esternón, todo esto es el esternón y esta es la porción del manubrio esternal de dicho hueso. Acá podemos ver las clavículas, los omóplatos o escápulas hacia atrás y los húmeros a cada lado. Diferencias que tenemos. El hombro, para poder ganar movilidad, tiene que sacrificar un poco de estabilidad. Entonces, una de las diferencias que tenemos con la cintura pélvica, que la vemos acá bastante clarita, pero podemos ver acá que tenemos los huesos de la pelvis que se van a articular con el sacro, entonces podemos ver que es un anillo cerrado y que necesita proporcionar gran estabilidad porque se encarga de la función de la transmisión de peso y de la marcha, o sea que necesitamos mucha más estabilidad y por eso es que sacrificamos movilidad. En el caso del miembro superior, como lo que necesito es movilidad y no transfiere peso, entonces vamos a ver que tenemos articulaciones que son mucho menos estables, pero con mucho mayor rango de movimiento o posibilidades de movimiento. Entonces, la diferencia con la cintura pélvica las podemos resumir en gran movilidad, que tiene una abertura posterior. Esa abertura posterior lo que le da es una gran independencia contralateral que nos permite mover un miembro superior del otro. Entonces para eso tiene que estar separado, como vemos un anillo semicerrado, no descarga peso y posee poca estabilidad. Las similitudes que tienen es que lo van a unir, está conectado al esqueleto axial y además que tienen un hueso plano hacia posterior.
Vamos a ir estudiando hueso por hueso. Me gustaría que voy a hacerles un pequeño resumen. Ustedes acá pueden ver cada diapositiva, pero me interesa que resumamos un poco más. Respecto a la clavícula, me gustaría que la identificáramos para poder identificar cuál es derecha y cuál es izquierda. Nosotros, para poder determinar de un hueso y ubicarlo en el espacio, es como si nos dieran un mapa y nosotros queremos, frente a referencias en el mapa, poder ubicar dónde estamos parados. Esto es lo mismo con los huesos. Entonces vamos a determinar qué es superior, qué es inferior, qué es anterior, qué es posterior, qué es interno y qué es externo. Y en base a accidentes anatómicos o de alguna manera detalles anatómicos, vamos a poder ver de qué características es el hueso. Entonces, si quisiera ver la clavícula tiene forma de S itálica, como tenemos acá, en donde va a tener una convexidad de un lado y una concavidad en la otra extremidad. Entonces acá, como podemos ver, esta es una cara superior y esta es una cara inferior de la escápula, quiere decir que esta es la escápula vista desde arriba y esta es la escápula vista desde abajo. Entonces, principalmente podemos ver que tiene forma de S cuando yo la veo en un plano transversal. Cuando yo la veo en un plano frontal voy a ver simplemente una línea. Acá les he traído un programita que ustedes se los pueden descargar, se llama Complete Anatomy, y vamos a ver la escápula. Acá podemos ver la escápula, que si yo la veo en un plano frontal, observen cómo la escápula parece que no tiene ninguna curvatura, pero cuando yo la llevo lo veo en un plano superior, podemos ver que tiene una convexidad interna y una concavidad externa en todo lo que es el borde anterior de la clavícula. Entonces podemos ver primero detallar eso. Además podemos decir que otra característica que se puede ver es que en la cara interna la clavícula es cilíndrica, en cambio es más bien aplanada o achatada hacia su extremidad, hacia sus laterales. Y lo podemos ver, si lo vemos un poquito desde más cerca, podemos ver cómo acá es más achatado que en este sector. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, primer cosa que dijimos es cilíndrica en la cara interna o external, se llama extremidad external. Al ser un hueso largo, esta es la epífisis interna y esta es la epífisis externa, o medial y lateral. Entonces, en esta va a ser más va a tener una forma un poco más engrosada en comparación a la cara lateral, que es achatada, la epífisis lateral. Perfecto. En la cara superior vamos a ver muchas menos rugosidades que en la cara inferior. Acá en la imagen lo pueden ver, esto es la cara superior. Y en la cara inferior presenta algunos detalles o algunos accidentes anatómicos que nos van a permitir descubrir que este lado es el inferior. El primero, que es el más notorio, es el surco para la arteria subclavia, que deja la arteria subclavia, y en donde también se va a insertar el músculo subclavio. Entonces acá lo tenemos marcado como surco del músculo subclavio. Además podemos ver que tiene unos tubérculos y que es mucho más rugosa, como por ejemplo para la impresión del ligamento costoclavicular. Bien. Entonces, primero ya descubrimos qué es superior y qué es inferior, de acuerdo a las rugosidades, qué cosa es interna y qué cosa es externa, y en el último plano que nos queda el transversal es de qué lado es cóncavo y de qué lado es convexo. Bien, esperemos que después vamos a hacer alguna práctica si quieren para poder dejar eso más claro. La escápula es otro hueso que vamos a analizar. Vamos a determinar que la escápula, esto es una cara posterior. ¿Cómo sé que es una cara posterior? Porque puedo ver un accidente anatómico que es muy fácil de reconocer, que se llama espina de la escápula. Entonces, la espina de la escápula la podemos encontrar, van a ver que en nuestras clases de anatomía hacemos anatomía vivencial, anatomía palpatoria, y vamos al preparado con frecuencia. Entonces, vamos a ver que en este modo virtual vamos a tratar de adaptarlo hasta que logremos resolver el tema de la cuarentena. Bueno, entonces lo que quiero que hagan es que me acompañen en esta práctica. Se van a poner la mano derecha sobre el hombro izquierdo y van a deslizar hacia atrás la mano, como si se fueran a rascar la espalda. Van a ver que si llegan hacia atrás, van a toparse como si fuera con una prominencia ósea. Esa prominencia ósea, lo que están palpando, es la espina de la escápula, que es bastante fácil de palpar. Esa espina de la escápula va a determinar dos fosas. Todo esto es en la cara posterior, si ustedes ven, está en la cara posterior de la escápula. Entonces, va a determinar dos fosas. Una fosa hacia arriba de la espina, que como está hacia arriba se llama supraespinosa, y una fosa que tenemos hacia acá abajo, que si está debajo, se llama infraespinosa.
en donde van a alojar a los músculos que llevan el mismo nombre. Además podemos ver que el hueso de la escápula va a tener lo mismo que estábamos viendo en la clavícula. Les voy a dar las ubicaciones para que ustedes puedan decir si esta escápula es derecha o izquierda. Entonces, hacia la cara posterior encuentro la espina, hacia la cara anterior voy a tener una superficie plana. Para eso vamos a aislarla acá. Si lo vemos aislado acá, podemos ver que hacia posterior tengo una espina y hacia anterior tengo una cara plana. Esta cara plana se llama fosa subescapular y va a alojar al músculo con el mismo nombre. Entonces ya tengo las dos caras de la escápula. La escápula además tiene tres bordes, uno superior, uno medio o interno y uno lateral o externo. En el borde superior es muy fácil de reconocer porque voy a tener estas estructuras que van a ser la apófisis coracoides y el acromion, que son estas que veo acá. El acromion mucho más grande y la apófisis coracoides hacia adelante. Entonces eso es posterior y hacia adelante tengo la apófisis coracoides. Entonces, además podemos decir que entonces en el borde superior me voy a encontrar con esos accidentes anatómicos, en el borde interno va a ser el que mira hacia la columna y es mucho más largo, y en el borde externo va a terminar en lo que es la parte inferior de la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, para que ustedes entiendan, es una cavidad, porque si ustedes lo ven ahí, podemos ver acá como se puede ver en esta imagen, que es como si fuera un cuenco, de alguna manera aloja de manera como si fuera una cavidad para alojar la cabeza del húmero. Entonces ahí lo podemos ver claramente cómo podemos reconocer el borde externo porque presenta la cara articular hacia la glenohumeral. Perfecto. Y por último, podemos determinar los tres ángulos que va a tener la escápula, que va a ser un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo. Es importante que descubran a la escápula con sus dos caras, sus tres bordes y sus tres ángulos. El próximo hueso que vamos a ver es el húmero. El húmero es el hueso más largo que tenemos, el más grande del miembro superior, es un hueso largo y vamos a tener distintos sectores. Un hueso largo por lo que tiene un cuerpo y dos epífisis, una proximal y una distal. En la epífisis proximal podemos ver algunos accidentes anatómicos como podrían ser la cabeza del húmero, el troquíter y el troquín. Estructuras muy fáciles de reconocer. Vamos a ir al ser la primera clase esta, vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Primero que nada, esta cabeza, la cabeza del húmero, va a ser la que va a articular con la glenohumeral. En las cabezas, luego de las cabezas hay un cuello, entonces vamos a determinar el primer cuello que tiene el húmero, que se llama cuello anatómico, es el que está justo por debajo de la cabeza. Luego vamos a tener el troquíter, o en la nomenclatura internacional que vamos a ocupar en esta materia se llama tubérculo mayor, y un tubérculo menor hacia anterior, esto es re importante, hacia anterior, me voy a encontrar con un tubérculo mucho más pequeño que se llama tubérculo menor o troquín. Entre ambos se encuentra un surco, y que si está entre los dos tubérculos se va a llamar intertubercular. Una característica es que este lo pueden encontrar como corredera bicipital, como en la nomenclatura clásica. La corredera bicipital se llama así porque presenta en el medio un surco en donde corre de alguna manera, o de alguna manera se desliza, el tendón de la porción larga del bíceps. Por eso viene de corredera bicipital. Bien. Eso por un lado. Luego podemos encontrar el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico va a ser un lugar muy importante desde el área a nivel quirúrgico y traumatológico, porque presenta unas arterias que circundan, de alguna manera, e irrigan toda esta epífisis superior, que son las arterias circunflejas, ramas de la axila. Y luego vamos a tener un tubérculo una tuberosidad deltoidea o B deltoidea, en donde se va a insertar el músculo deltoides. Eso podemos encontrar en el cuerpo, en la epífisis superior, y para reconocer la epífisis inferior voy a encontrar dos epicóndilos, o la cara lateral de los cóndilos, en donde me voy a encontrar un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial, y a su vez
las carillas articulares que le van a proporcionar para la articulación del codo, las carillas articulares del húmero, en donde voy a tener un cóndilo y una tróclea. Estas miran hacia adelante y hacia atrás, el hueso, hacia atrás, el hueso va a estar, ya describimos la mayoría de sus accidentes como para poder determinar qué hueso es, de qué lado estamos hablando. Entonces, si lo quisiera ubicar, me dan el hueso así. Primero que nada, sé que la cabeza mira hacia arriba, porque tiene que ir a la escápula. Y sé que es la superficie articular la superficie articular para el codo mira hacia abajo y hacia adelante. Entonces, cuando lo voy a poner esto hacia adelante. Ahora, no podría saber qué es interno y qué es externo. Fundamental es que me va a quedar hacia externo y posterior el troquíter. Entonces, este troquíter tiene que ir hacia afuera. Si la tróclea queda hacia adelante, perdón, si toda la carilla articular del codo queda hacia adelante, el troquíter me queda hacia afuera y hacia atrás, y el troquín me quedó hacia adelante, con la cabeza mirando hacia la escápula. Entonces puedo decir que este húmero es un húmero derecho. Si no estoy seguro, puedo dar vuelta el hueso y encontrarme una fosita que se llama fosa olecraniana para el olecrano. Y además, a ver si lo podemos ver, un agujero nutricio para poder darle irrigación al hueso. Bueno, no lo veo acá en esta imagen. Acá estamos, agujero nutricio. Uy. Bueno, tuberosidad. Yo le he puesto acá algunas de las cosas importantes que preguntamos, como para que sea más fácil. Las articulaciones de la cintura escapular, vamos a determinar 5 articulaciones que vamos a estudiar en esta materia. Vamos a estudiar la primera articulación, no son las que nosotros utilizamos para poder mover la cintura escapular. La primera es la esternoclavicular, que es la que estuvimos viendo. La segunda es la acromioclavicular. La tercera que tenemos acá es la glenumeral, y después vienen 2 articulaciones falsas, vamos a llamarlas. Estas articulaciones falsas van a ser, ¿por qué? Bueno, tienen una superficie de contacto directo. Vamos a tener la articulación que está por debajo del acromion, o subacromial, y la articulación que está por delante de la cara costal, que se llama escápulo-torácica, entre la escápula y la pared del tórax. Cuando empecemos a estudiar las primeras, vamos a ir bastante rapidito, porque la idea es que ustedes se saquen las dudas con esta clase y puedan seguir estudiando el libro como venimos haciendo. Entonces, bueno, la articulación esternoclavicular tiene un tipo de articulación que es sinovial, en silla de montar específicamente. Tiene relación la clavícula, el esternón y la primer costilla. Entonces, según algunos autores, esta articulación la podemos llamar esternocostoclavicular, porque presenta esta unión entre esas 3 articulaciones. Posee un disco, que es este pequeño fibrocartílago que vemos ahí, y además ligamentos. De los ligamentos en esta imagen podemos observar que esto es el manubrio del esternón, esta es la segunda costilla, la primer costilla, y por arriba tenemos la clavícula. Acá podemos ver que como los ligamentos tenemos entre una clavícula y la otra, acá podemos ver el ligamento interclavicular. Después tenemos un ligamento externoclavicular en la cara anterior y uno en la cara posterior que no se ve en esta imagen, y además un ligamento que es el condrocostoclavicular, que va desde todo lo que es el cartílago de la primer costilla con el esternón, todo lo que es la porción, parte de la cara superior de la primer costilla y el borde inferior de la clavícula. Perfecto. Algunos detalles. Luego tenemos una articulación que se llama acromioclavicular. La articulación acromioclavicular, vamos a ver que esta articulación es una articulación sinovial, es del tipo plana o artrodia, o sea que tiene un movimiento de deslizamiento, posee un disco articular incompleto, cápsula sinovial y unos ligamentos que sí lo solemos preguntar, porque son característicos por su forma. Uno primero, que es el ligamento acromioclavicular, que refuerza esa cápsula, y luego vamos a determinar dos ligamentos. Este es uno, que si yo lo puedo ver, lo voy a dibujar en forma de trapecio. Si yo lo dibujo, van a ver que tiene esta forma.
Entonces, este se llama ligamento trapezoide. Es fácil de reconocer por su forma de trapecio. Y su compañero, que también es un ligamento coracoclavicular, como ustedes ven, une la coracoides a la clavícula, su segundo compañero, que va a ser este ligamento que tiene forma de cono. Entonces, este ligamento se llama conoide. Entonces, el conoide y el trapezoide son los dos ligamentos acromioclaviculares que vamos a estudiar. Perfecto, espero que vayamos bien hasta acá. Conoideo y trapezoideo, o conoides y trapezoides. La articulación glenumeral es una de la articulación del hombro propiamente dicha, está conformada por una sinovial, es un tipo de articulación de enartrosis o esferoidea, recuerden que hay un power sobre el tipo de articulaciones, la unión de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, el rodete glenoideo, esto es bastante importante porque si podemos ver la disposición, esto tiene que ver y hace nuestro quehacer profesional, observemos que cuando vamos a buscar la articulación del hombro, esta es la escápula y este es el húmero, las carillas articulares es como si fuera un plato con una esfera, vamos a simular. Entonces imaginémonos un plato plano con una esfera tratando de hacer contacto. Lo que vamos a pensar es que de alguna manera tenemos que aumentar la superficie de contacto. Y como esto es un plato, va a haber un rodete de fibrocartílago, un rodete que se llama rodete glenoideo, que lo que hace es aumentar la superficie de contacto entre la cabeza y la glena. Acá no está dibujado. Pero lo podemos ver en una imagen, en esta próxima imagen. Acá tenemos el rodete glenoideo. Ahí. Bien. No está muy claro, pero lo pueden buscar, si no, en internet hay muchísimas fotos del rodete glenoideo. Y después como ligamentos intrínsecos vamos a tener los glenumerales, los coracohumerales, coraglenoideo y humeral transverso. Y por último, otro detalle, esto lo vamos a estudiar, fíjense, está muy claro en el libro, vamos a tener un ligamento que le vamos a llamar arco o ligamento coracoacromial. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el ligamento coracoacromial deja un túnel. Entonces vamos a imaginarnos, no nos vamos a imaginar nada, lo vamos a dibujar para que quede claro. Vamos a dibujar un ligamento que va a unir esto con esto. Entonces, a ver si lo puedo, si me quedó hecho. Perdón. Vamos a unirlo acá, para que quede más fácil. Cuando yo uno este ligamento, van a ver que me va a quedar cerrado un canal. Este canal es por donde va a circular el músculo supraespinoso. Entonces es muy importante para nuestra clínica. Este ligamento termina cerrando de alguna manera ese canal por donde va a pasar el músculo supraespinoso. Lo vamos a ver ahora en músculos. Y después tenemos las bursas o bolsas, que de alguna manera lo que hacen es disminuir la temperatura de fricción, aíslan de alguna manera la articulación, ya que si ustedes se imaginan el amplio movimiento que tiene el hombro, genera gran fricción con sus músculos y ligamentos y estructuras. Y ahora vamos a empezar a hablar de músculos. Los músculos en el hombro los vamos a dividir en una cara posterior y un grupo externo y un grupo anterior. En la cara posterior hay una actividad que vamos a después completar después de clase junto con este cuadrito. Entonces, en el grupo posterior ya nombramos algunos, porque hablamos de que la escápula, que sería lo que está hacia posterior en el hombro, todo lo que es la escápula está hacia posterior, va a estar determinando de acuerdo a la espina del omóplata, a la espina de la escápula va a dejar una fosa supraespinosa y una infraespinosa. Entonces ya tenemos dos músculos de ahí, el supraespinoso y el infraespinoso. Y por el otro lado, la escápula era una cara plana, tenía, en donde estaba la fosa subescapular. Entonces ahí tenemos el otro músculo, subescapular. Y por último tenemos dos redondos, dos músculos que se llaman redondo mayor y redondo menor. Y hacia externo decíamos que esta porción del hombro se llamaba deltoidea, porque le pertenece a un músculo que se llama deltoides.
Y por último, en la cara anterior podemos reconocer un músculo fácilmente reconocible en algunas personas que se llama músculo pectoral mayor y músculos profundos a esos que se van a llamar subclavio y pectoral menor. Veámoslo. De todas maneras, esto es un repaso, por lo cual no voy a hacer hincapié en los detalles que podemos encontrar acá. Lo pueden sacar cuando ustedes quieran, estas diapositivas están disponibles en el aula virtual. Bueno, siguiendo, entonces, el pectoral mayor, como su nombre lo indica, es amplio en sus inserciones, va a presentar algo que es característico, que es un enrollamiento o una torsión en el músculo a la hora de insertarse. Vamos a ver al final de este power algunas mnemotecnias para aprenderse cómo se inserta, pero se va a insertar sobre la cara externa de la corredera bicipital o del surco intertubercular. Bien, entonces, músculo pectoral mayor. Por abajo, si yo retiro el pectoral mayor, me voy a encontrar con su hermano menor, que se llama pectoral menor. 345 es la mnemotecnia que ocupamos para aprendernos las tres costillas en donde se inserta. 345, o sea, entre la 3, la cuarta y la quinta costilla y su cartílago costal. Y se va a ir a terminar insertando en la apófisis coracoides. Veamos que este músculo no va a llegar al húmero, sino que llega a la escápula. Bien. Acá podemos ver que voy a mostrar en esta diapositiva el músculo subclavio. El músculo subclavio está por debajo de la clavícula, se insertaba en este surco para el músculo subclavio y va a terminar en la primer costilla. Acá un detalle importante es que entre estos dos músculos vamos a descubrir una aponeurosis. Una aponeurosis es una lámina de tejido fibroso que en este caso tiene nombre propio porque tiene vasos, nervios y arterias que lo perforan y que lo hacen de importancia a la hora de los abordajes en el hombro. Se llama aponeurosis clavipectoral de Richet y podemos decir que esta aponeurosis está perforada por tres estructuras. El nervio pectoral mayor, que es este nervio que vemos acá dibujado en amarillo, que se va a ir al pectoral mayor, la vena cefálica que va a venir del miembro superior, la vena cefálica, y por último la arteria acromiotorácica que es rama de la arteria axilar. Esta aponeurosis está entre el pectoral menor y el subclavio, ¿sí? La Richet. Bueno, y por último nos quedaba en este grupo de músculos que se insertan en las costillas también, vamos a tener el serrato mayor. El serrato mayor es un músculo que se va a insertar desde la primera hasta la novena costilla, y entre séptima, octava y novena, porque, bueno, después vemos los detalles, acá podemos ver cómo este músculo va a ir por la cara anterior de la escápula y se va a insertar en el borde interno, o sea que va a literal, vamos a verlo en la imagen, quiero que lo vean, me gustaría que lo veamos, un minutito por favor. Bien. Bien. Bueno, me quedó eso dibujado ahí, les pido mil disculpas, no voy a sacarlo ahora. Cuando yo voy a dibujar el músculo, vamos a agregar musculatura a nuestro modelo anatómico. Vamos a buscar por este lado lo que es el músculo serrato mayor, y va a aparecer, es este músculo que tenemos acá. Observamos el músculo, miren lo que hace, se insertan en las costillas, en las caras laterales de la costilla, y va a atravesar, ven que de alguna manera va hacia atrás en la escápula, va hacia atrás y se termina insertando, miren, en el borde interno de la escápula, pero del lado anterior. Ahí está, más claro que esto, y me parece que está como bastante fácil. Perfecto, sigo. Por último tenemos el músculo trapecio, que se va a insertar en la cara. Unas características que podemos ver acá es que en la espina del omóplato vamos a tener dos inserciones, una hacia arriba que es para el trapecio y una hacia abajo que es para el deltoides. La forma de acordarse, es decir, la espina del omóplato y la clavícula van a tener una parte que va hacia el hombro y una parte que mira hacia el cuello.
La que mira hacia el cuello le va a dar inserción al trapecio, a los que va hacia el cuello, a los músculos que van hacia el cuello. Y la parte inferior a los músculos que van hacia el brazo. Entonces yo sé que en la espina del omóplato, sobre la cara superior se va a insertar el trapecio y sobre el borde inferior, se va a insertar el del músculo deltoides. Entonces es fácil de acordarse. Después tenemos los músculos superficiales y posteriores extrínsecos, como acá podemos ver el dorsal ancho, que lo vemos simplemente porque tiene un contacto en el ángulo inferior de la clavícula. Acá no se ve mucho. Acá lo podemos ver, ángulo inferior de la clavícula. Toma contacto el músculo dorsal ancho. Y después tenemos los músculos elevadores de la escápula en el ángulo superior y en los romboides en el borde interno. Una imagen para que ustedes repasen. Los músculos posteriores profundos son los que estábamos viendo antes. Acá vamos a ver que, miren, acá tenemos el trapecio hacia arriba y miren el deltoides hacia abajo, en la espina del omóplato. Bien, perfecto. Luego tenemos acá este músculo que tenemos marcada la inserción del músculo, que es esto dibujado en rojo. Este es para el infraespinoso, y después tenemos para el supraespinoso, y después tenemos los dos hermanitos, los redondos, que son el redondo mayor hacia abajo, que cuida, de abajo cuida al redondo menor que está arriba, ¿sí? Entonces tenemos redondo mayor, redondo menor. Una característica que tenemos es que el redondo mayor va a dar una vuelta. Ven que vamos diciendo los detalles, quiere decir que no voy a decir todo lo del músculo, sino simplemente les voy a... Denme un segundito que la verdad es que me encantaría... Bueno. Bueno, acá podemos ver cómo el músculo redondo mayor, miren este músculo que es acá, es este músculo, lo vamos a isolar. Miren lo que vamos a ver, este es el redondo mayor. Si ustedes ven, en la cara posterior se inserta en lo que es el borde interno, el borde externo, perdón, inferior de la escápula, y va a ir hacia adelante. Si ustedes ven, van hacia adelante y va a torsionarse para ir a insertarse en la corredera bicipital, o en el labio externo del surco, el labio interno del surco intertubercular. Vemos acá que lo que va a hacer, incluso si yo quisiera descubrir la acción, cuando yo acerco esta extremidad, este hueso va a rotar hacia interno. Y así es como vamos a trabajar después sobre las inserciones musculares, sobre las funciones musculares. Por eso es muy importante que sepan la anatomía. Entonces acá tenemos el redondo mayor que hace esa vuelta y miremos a su hermano, el redondo menor, que está por arriba, por eso es muy fácil de reconocerlo. Además, vamos a ver que hacen, de alguna manera, aprietan o juntan al músculo trapecio. Y acá tenemos el redondo menor que queda, ven que queda del lado posterior, directamente va a ir a insertarse en el troquíter, pero simplemente sobre el lado posterior. Bueno, y por último, vamos a ver, miren la porción larga del bíceps, la relación que tiene la porción larga del bíceps con los dos redondos, redondo menor y redondo mayor. Parece como si de alguna manera le hiciera un sanguchito, le hacen un sanguchito al lado. Bien, perfecto. Muy bien, seguimos con... muy bien, seguimos. Entonces, sobre los músculos que estábamos viendo, el subescapular va a estar todo en la cara anterior, y acá tenemos algunas inserciones. Para poder hablar de los manguitos de los rotadores, músculos que tratamos los kinesiólogos miles de veces, el manguito de los rotadores va a estar conformado subescapular, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Van a ser los músculos que se insertan en el troquíter y en el troquín. Y van a dejar por fuera otros músculos que van a ser los que se insertan en el surco intertubercular. Entonces, subescapular, infraespinoso, acá están cambiados los nombres. Este es el supraespinoso, este es el infraespinoso y este es el redondo menor. Y por último, el músculo deltoides, que vamos a dividirlo en 3 fascículos, el medial, anterior y posterior, 3 porciones. Acá tenemos los músculos rotadores, podemos ver cómo vamos a trabajar sobre el supraespinoso. ¿Por qué? Porque el supraespinoso es de amplias lesiones
y tiene una función fundamental, que es la de coaptar la cabeza. O sea, lo que va a ser juntar la cabeza contra la glena. Observen, acá está la fosa supraespinosa, el supraespinoso pasaba por debajo de este ángulo que estaba formado, que estaba cerrado por el ligamento coracoacromial, pasa por ahí y se va a terminar insertando en la punta del troquíter, entonces, o el tubérculo mayor. Entonces, ¿qué va a hacer? Que cuando acciona, cuando este músculo tira, va a coaptar la cabeza y le va a permitir la abducción los primeros grados. Es un importante, acá lo puse importante, coaptador articular. Luego tenemos los músculos posteriores profundos, ya los vimos. Los anteriores, también posteriores, pero de la cara anterior, como el subescapular. Los posteriores, no voy a ahora tener tiempo en esto, y sí voy a comentarles que la función del manguito de los rotadores principalmente es la estabilización, el sostén y la rotación. Hacemos semejanzas con la mano. Acá es muy fácil de decir, si ustedes se lo anotan en la propia mano de ustedes, si se pueden anotar, se anotan así, como si agarran el hueso, y en este dedo gordo van a poner subescapular, porque se va a ir a insertar en el tubérculo menor, y estos 3 dedos que quedan acá, los 3 deditos que van a quedar juntitos, esos 3 dedos son para el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entonces, podemos decir que son como 4 dedos agarrando la cabeza del húmero. Estaría bueno para poder hacerlo más fácil para aprender. Y luego les voy a dar una mnemotecnia para que ustedes se puedan aprender cómo encontramos los músculos insertados en la corredera bicipital. Podemos ver que en la parte verde que vemos acá es la porción larga del bíceps. Ya dijimos que se llamaba bicipital porque corría por ahí el tendón de la porción larga. Entonces, el tendón de la porción larga corre por ahí y podemos decir que hay 3 músculos que acá se insertan. Y vamos a decir que la mnemotecnia que vamos a ocupar es un ancho entre 2 mayores. Quiere decir que el dorsal ancho va a ir a meterse en el fondo de la corredera bicipital. En el fondo de la corredera bicipital. Y ahí quedó el ancho. El redondo mayor va a quedar hacia adentro, va a ser este músculo que tenemos acá marcado en rojo hacia adentro, y el pectoral mayor los va a cubrir a todos y va a terminar hacia el borde externo. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado. Este es el trabajo práctico que van a tener que hacer. Este contenido está en el aula virtual. Les puedo dejar, acá tenemos los 3 huesos, y lo que tenemos que hacer es completar en un Word los distintos cuadraditos que tenemos acá, como el tipo de hueso que es la escápula, la clavícula y el húmero. ¿Sí? Ahí tenemos al húmero. Entonces, les dejamos este trabajito en el aula virtual, van a ver que las respuestas que tienen que poner son bastante cortas, simplemente es para que ustedes puedan fijar información. Acá pusimos algunos músculos, como el braquial anterior u otros que no nombré en clase, pero que sí me interesa que ustedes profundicen. Sin más nada que decir, espero que no se les haya hecho muy tedioso, y bueno, nos veremos en la próxima clase.